Ahí está. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, que es el del 23 de junio, de Psicología Laboral. Bueno, vamos a tratar, empezamos, digamos, ahora todo lo que sería el segundo núcleo temático. La materia tiene 3 núcleos temáticos. Uno de esos núcleos temáticos hace la introducción a lo que es la psicología, principalmente. Este segundo núcleo temático vamos a enfocarlo sobre lo que sería la noción de trabajo y subjetividad, ¿sí? Y cuando hablamos de subjetividad, bueno, ustedes van a ir viendo, van a ir viendo de qué se trata, digamos, esta noción, aunque la noción misma no se trabaja, ¿sí? Sino que se da por implícita, un poco en los textos de los autores que vamos a ir trabajando, pero bueno, si quieren podemos definirla de alguna manera a la subjetividad como eso que es moldeado en los seres humanos de manera que no se puede ubicar, digamos, de una forma como uno podría decir, bueno, afecta socialmente, es un moldeamiento social, sino que más bien es un moldeamiento humano, podemos decir, sin distinguir entre si se trata de algo social o algo individual, y es un moldeamiento que tiene que ver con las prácticas culturales que nos permiten habitar el mundo, ¿sí? Ya lo iremos viendo, iremos recortando este concepto, iremos formalizando este concepto en la medida en que vayamos avanzando en el desarrollo de los temas, ¿sí? Bueno, primero lo que vamos a tratar de ubicar, veníamos hablando de lo que era la psicología. Bueno, en este segundo núcleo temático vamos a tratar de ubicar, y la clase de hoy intenta hacer eso, es un intento de poder tratar de ir sondeando qué es el concepto de psicología del trabajo. ¿Mm? Y algo de lo que es la noción de trabajo. Aunque para usted tal vez el trabajo, no sé si lo han abordado en otras materias, la noción de lo que es el trabajo, pero bueno, no está de más, si ustedes lo vieron o lo encuentran definido en algún lado, bueno, acá vamos a hacer un abordaje bastante amplio, bastante abarcativo de la noción de trabajo, porque estamos hablando de que una psicología laboral, una psicología del trabajo, se ubica, digamos, al trabajo como uno de sus objetos de estudio, ¿sí? Veremos definiciones, tal vez en esta clase, pero más allá de la definición de la psicología del trabajo, digamos, por ahí va a ser más importante el recorrido que hagamos por la noción de trabajo, ¿sí? El día de hoy. Bueno, para eso yo les había dado, tienen un texto de producción introductoria que es mía, ¿sí? En la clase de hoy, pero a la vez también tienen 2 textos de Alonso, de Claudio Alonso, que es el titular de Psicología del Trabajo en la cátedra de la UBA, ¿sí? Una de las cátedras que tiene la UBA de Psicología del Trabajo. Y el autor, digamos, en estos 2 textos nos da como un pantallazo de lo que sería el surgimiento de la psicología dentro del mundo del trabajo, ¿sí? El aporte que puede hacer la psicología como ciencia al ámbito del trabajo. ¿Se entiende eso que digo? O sea, tenemos a la psicología, que es una ciencia, y tenemos un ámbito de aplicación de la psicología, ¿sí? Que es el trabajo. Porque, bueno, la psicología puede aplicarse, como veíamos, en sus distintos temas y problemas, se puede aplicar a distintos ámbitos. Por ejemplo, el ámbito educativo, el ámbito clínico, el ámbito, lo que se denomina el ámbito forense. Bueno, entre estos ámbitos, a donde se aplica la psicología, está el laboral. Bien. Entonces, Alonso, en uno de esos textos, ¿sí? Un texto que habla sobre los roles y las prácticas de los psicólogos laborales,
¿sí? Roles e intervenciones profesionales del psicólogo del trabajo. Allí él, en el apartado 3, el capítulo 3, ¿sí? Que habla del origen, desarrollo y concepto de psicología del trabajo, va a dar como un pantallazo, un origen histórico, digamos, ¿sí? Y descriptivo de lo que fue siendo la psicología del trabajo. Que nosotros probablemente lo vayamos a profundizar a esto, puede que lo lleguemos a profundizar con una autora que es Graciela Filippi, que también trabaja la noción del trabajo y de subjetividad, ¿sí? Filippi va a ser más clara con respecto a esto. En cambio, Alonso es un poco más descriptivo, simplemente. Bueno, digamos primero que el trabajo, ¿sí? Como objeto de estudio, trabajo como objeto de estudio, recuerdan que al comienzo veíamos la noción de objeto de estudio, ¿no? Epistemológicamente hablando, ¿sí? En el texto de Scaglia hablábamos de eso, ¿no? De la noción de objeto de estudio. El trabajo como fenómeno, ¿sí? Como fenómeno que va a ser un fenómeno que va a recortar la psicología para tomarlo como objeto de estudio, venía siendo o fue siendo analizado, fue siendo investigado por un montón de ciencias, ¿sí? Desde la economía, la antropología, la sociología, bueno, un montón de ciencias se ocupan de tratar de estudiar y de describir, definir e intervenir, digamos, sobre el fenómeno que es el trabajo. Pero en psicología, la relación de la psicología con el trabajo comienza, digamos, primero pensándolo, digamos, desde una perspectiva en donde lo que importaba no era tanto el individuo o la subjetividad, sino más bien la optimización, ¿sí? Sí, la optimización, digamos, de la producción en las organizaciones o las empresas, ¿sí? Entonces, la psicología primero comienza, ¿sí? Sus primeros caminos, perdón, los primeros caminos de la psicología parten, digamos, de una necesidad de las organizaciones, ¿sí? Por mejorar, ¿sí? la eficiencia en los procesos de producción, ¿sí? Y la optimización de lo que sería el trabajo humano. Lo que estoy diciendo es esto, es que la psicología primero va a tomar las necesidades de las empresas, ¿sí? Las necesidades de las fábricas, todo esto viniendo de lo que sería la industrialización, que ustedes no sé si saben, si han escuchado hablar de la revolución industrial. No sé si conocen algo de esto. ¿Saben a qué me refiero cuando hablo de revolución industrial? De la historia de la humanidad estoy hablando. Es una pregunta. Bueno, no hay respuestas. ¿Qué preguntó, profe? Estoy preguntando acerca de si saben lo que es la revolución industrial. Y creo que todos sabemos, pero no nos acordamos nada. Por lo tanto, es Todos como saben, pero no se acuerdan nada. Qué la bueno. misma nada. Está todo en el inconsciente, entonces. Bueno, cuando hablamos de revolución industrial, hablamos de un momento en el siglo XVII, XVIII, XVII, no recuerdo bien yo tampoco, en donde se produce, digamos, la aparición de un trabajo, que es el trabajo en las fábricas, ¿sí? Aparece en las fábricas, aparece en la producción a gran escala. La producción de productos a gran escala, ¿sí? O sea, estamos hablando de las primeras fábricas, de las primeras máquinas, ¿sí? Lo pueden ver en tiempos modernos, a eso en la película de Chaplin, ¿sí? La película de Chaplin donde muestra todo esto, ¿no? Muestra todo lo que es la revolución industrial. O sea, hay una película icónica
una película representativa de lo que es la revolución industrial y una crítica de la revolución industrial, está en Chaplin, ¿no? Porque la revolución industrial comienza en Inglaterra, ¿no? Y bueno, Chaplin andaba por ahí. Entonces, bueno, la revolución industrial lo que marca es esto, marca un cambio en la forma de estructuración de las sociedades, ¿sí? ¿Por qué? Porque las sociedades que, bueno, se apoyaban bastante en lo económico, ¿sí? Al cambiar la forma de intercambio y de trabajo y de producción, cambia también la demografía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, el trabajo típico de la Edad Media era el trabajo en el campo. Con la industrialización empiezan a aparecer un montón de productos, ¿sí? Y cuando yo digo a gran escala, es que cambia la forma en que se produce. Antes, por ejemplo, en el mundo humano se producía para consumir, se producía lo que se consumía, ¿sí? Estoy hablando a grandes rasgos, ¿sí? Porque, bueno, depende de la zona geoeconómica de la que estemos hablando o el momento de la historia. Bueno, por ejemplo, podemos pensar que las cosechas no es que uno producía lo que, bueno, producían y guardaban, ¿sí? Pero guardaban para el consumo. La idea era el consumo, no la venta. En la revolución industrial lo que sucede es que hay una cantidad de mercancía que se va produciendo que después hay que buscarle mercados a esa mercancía, ¿sí? Hay que buscar mercados para esos productos. O sea que se produce en exceso, se produce de más, se produce para generar un plusvalor, ¿sí? Y esto es propio del capitalismo, del comienzo del capitalismo. O sea, se produce más de lo que se puede consumir. Entonces, ¿qué haces? Lo vendes, se exporta, te manda a otro lugar, ¿sí? Se empieza a producir, digamos, como una especie de, en los comienzos no, porque no había tanta vastedad, tanta cantidad de industrias, pero digo, después sí, empieza a ver la competencia que conocemos hoy, ¿sí? De los productos, ¿no? A ver dónde coloco los productos que yo estoy fabricando. Bueno, pero lo que sucede ahí con la revolución industrial más que nada es que cambia la relación entre el hombre y la máquina. Cambia la relación entre el hombre y el trabajo. ¿Por qué? ¿Me escuchan ahí? Les decía, cambia la relación entre el hombre y el trabajo. ¿Por qué? Porque antes el trabajo se producía de una manera, ¿sí?, artesanal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mismo trabajador lo que hacía era él solo, artesanalmente, el producto. En cambio, con la industrialización aparece la máquina, ¿sí? Aparece la máquina para producir productos o mercancías, ¿sí? Y entonces, cuando aparece la máquina, el ritmo de trabajo cambia y además se produce a gran escala y se produce en serie, ¿sí? Dentro de la fábrica se producen en serie las cosas. No era que cada uno hacía... Además, empiezan a aparecer otros productos como las máquinas mismas, ¿sí? Bueno. Cambia la relación con el trabajo también porque ya no es lo mismo que una persona haga todo el producto, no sé, en las ferias artesanales, vos ves el tipito que hace la cerámica o la tipa que hace las carteras tejidas a mano o la ropa tejida. Ellos se relacionan con el producto de una manera. En cambio, en la industrialización, ¿sí?, cada trabajador, después veremos, profundizando un poco más, pero la relación del trabajo, ¿sí?, no es que el hombre produce y arma todo el producto, sino que arma una parte del producto, ¿sí? Piensen en las cadenas de montaje de los autos, por ejemplo, en donde hay trabajadores que se encargan de colocar solamente las ruedas, y colocan solamente las ruedas, y colocan solamente las ruedas de los autos, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que la relación con el trabajo es totalmente distinta ahí. Pero bueno, en un comienzo, con la industrialización, con la revolución industrial, les decía, la psicología lo que intenta hacer, ¿sí?, es adaptar el hombre a la máquina, ¿sí?, adaptar el hombre a la tarea, de manera de mejorar la productividad. Siempre el objetivo era la mejora de la productividad,
y no se interesaba tanto por qué le pasaba al hombre. Además, hay un cambio muy importante, digamos, porque hay una migración de la población trabajaba en el campo, por ejemplo, y empieza a migrar ¿a dónde? Hacia donde están las fábricas, y las fábricas empiezan a estar en lugares que empiezan a superpoblarse, y ahí se producen las ciudades. O sea, la distribución demográfica en grandes aglomeraciones de población, digamos, en las grandes ciudades, aparece a partir de la industrialización en la historia humana. ¿Sí? Entonces, ahí también empiezan a aparecer un tipo de socialización que es diferente para el ser humano. ¿Por qué? Porque ya no producía dentro de la familia en el campo, ¿sí? Sino que empieza a producir junto con otras personas que son ajenas, ¿sí?, a ese núcleo de socialización que era la familia. Y eso también modifica las relaciones de trabajo. Y después de esto, digamos, con el surgimiento de estos fenómenos, aparecen algunos autores en psicología, como Mustenberg, por ejemplo, que trata de realizar una psicología abocada a lo industrial, ¿sí? La psicología industrial, que estudia también parecido, ¿no?, estos procesos, pero más específicamente, ¿sí? Estos procesos de rentabilidad económica, de ligazón del hombre con la tarea, con el trabajo, de la adaptación, el ajuste, ¿sí?, del hombre a la tarea, bueno, observándolo, ¿no? Y tratando de experimentar, de medir, ¿sí? ¿Se acuerdan? Una psicología experimental aplicada a la industria. ¿Recuerdan la psicología experimental, no? Que trataba de medir, ¿no? Trataba de medir, de hacer observables los hechos de carácter psicológico. Bueno, acá aplicado al trabajo, aplicado a lo industrial, ¿sí? Pero también la psicología tiene influencia, digamos, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque la psicología también era utilizada ahí, ¿no?, como no solo en torno de la producción industrial bélica, ¿no?, sino también en relación a lo que serían los llamados test psicométricos, ¿sí?, que intentan medir la capacidad de las personas y mejorar el reclutamiento en los ejércitos. También en esta época se produce, digamos, empiezan a aparecer ciertos experimentos que intentan estudiar algunas cuestiones relativas al trabajo y la relación con el hombre. Y hay un experimento muy famoso, que es el de Hawthorne, que es de una compañía eléctrica, digamos. Hawthorne es el lugar en donde se produce. Es un experimento muy conocido, en donde se alteran algunas variables relativas a la iluminación y a las condiciones ambientales, y se ve, en ese experimento se intentaba medir a ver cómo esos cambios en la iluminación mejoraban o en todo caso empeoraban el ritmo productivo o la eficiencia, ¿no? Entonces, en ese experimento, con lo que se encuentran es que los factores físicos, ¿sí?, las condiciones del medio ambiente de trabajo, que son los factores físicos dentro del trabajo, por más de que los modificaban, por más de que los empeoraban, o sea, les bajaban la luz, son experimentos, ¿no?, experimentos psicosociales. Por más de que producían, de que empeoraban las condiciones de producción, los trabajadores mejoraban la producción. Y ahí aparece algo que es fundamental para pensar, cambia, digamos, como la orientación que puede llegar a tener la psicología dentro de lo que es el ámbito del trabajo. ¿Cómo es que cambia? ¿Por qué cambia? Cambia porque empiezan a tener en cuenta que uno de los o algunos de los factores que incidieron, digamos, en la efectividad de la producción, digo, la mejora de la producción, no son las condiciones físicas,
sino que son las condiciones, podemos decir, psicosociales. ¿Y qué son las condiciones psicosociales? Bueno, la relación y la participación social, por ejemplo, ¿sí? Como un factor que incide sobre la eficiencia laboral, ¿sí? Sobre el incremento de la producción. La motivación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense que hasta ese momento, todo se trataba o se pensaba desde la psicología al hombre, pero desde un punto de vista técnico, ¿sí? Desde un punto de vista maquinal al hombre, pensado como una máquina, ¿sí? En cambio, a partir de este experimento de Hawthorne, se descubre que la participación social, ¿sí? O las relaciones de socialización en el trabajo eran sumamente importantes, ¿sí? Para el hombre, pero más que nada para la empresa, ¿sí? Para la organización. Hay un autor ahí que se llama Elton Mayo que explica un poco esto y trata de introducir esta variable que tiene que ver con lo psicosocial y que hasta ese momento no se tenía en cuenta. Después aparecen otros experimentos, ¿sí? Y se introduce dentro de la psicología otros aportes, por ejemplo, de la psicología social o lo que se llama la psicología profunda, digamos que apuntan, digamos, a lo psicosocial en el trabajo, ¿sí? Lo mismo que los estudios hay unos estudios que se realizan en Inglaterra, ¿no? Del Tavistock Institute of Human Relations, que habla también de esto, de los sistemas que ellos llaman sociotécnicos, que en definitiva los sistemas sociotécnicos son la combinación de la tecnología, pero también de la relación social, ¿sí? O sea, de cómo la relación social, formal e informal, se da dentro del trabajo y cómo eso incide y tiene que cooperar, tiene que relacionarse con la parte técnica del trabajo, ¿sí? En ese sentido, se plantea, digamos, con una concepción de una organización como un sistema abierto, ¿sí? Cuando digo que es un sistema abierto, estoy hablando de que ese sistema no está cerrado en sí mismo, no es una fábrica en sí misma que se cierra, un trabajo que se cierra en sí mismo, una organización, sino que se relaciona tiene interacción con el ambiente, ¿sí? Bien. Después hay otros, esos fueron, digamos, como los clásicos experimentos que van de alguna manera dando lugar a una psicología del trabajo que cada vez más introduce, ¿sí? El factor humano, podemos decir, dentro de una perspectiva que solo tenía en cuenta al humano, pero como máquina. ¿Mm? Después aparecen otros estudios, obviamente, empieza a socializarse mucho más, socializarse en el sentido de trabajar con factores humanos, ¿sí? Cuando digo factores humanos estoy hablando de esto, chicos, estoy hablando no de que se piense al hombre, vuelvo a esto, como una máquina, ¿sí? Que se puede medir, que hay que, no sé, ver las piezas, ver cómo se organiza, cómo funciona, sino que se trata de un ser humano y de un trabajo, también acá entra la noción de trabajo, en donde se ponen en juego, ¿qué? Las emociones, ¿sí? Donde se ponen en juego las emociones, la frustración, la esperanza, el displacer, el placer, no sé, lo que quieran, ¿sí? Del conjunto de las relaciones humanas y cómo eso afecta al trabajo, sin duda afecta al trabajo, ¿sí? Después hay otros autores que iremos viendo también, que son autores mucho más cercanos en tiempo a nosotros y que trabajan, o que estudian, digamos, el trabajo desde perspectivas mucho más actuales y bueno, y tratan de entender cómo se produce la socialización en la actualidad y cómo se genera, cómo se produce subjetividad, vuelvo a esta palabra, cómo se produce subjetividad, cómo las empresas de alguna manera generan, producen, moldean subjetividad, ¿sí?
de acuerdo a los requerimientos que ellas tienen. Y bueno, y cómo de alguna manera funciona las sociedades en la actualidad. Porque nosotros vamos a ver, ya vamos a desarrollarlo más adelante, pero vamos a ver cómo hay un tiempo de producción relacionado por ahí al modelo taylorista, al modelo fordista, no sé si lo habrán visto, creo que es teoría de las organizaciones, nunca me acuerdo el nombre de la materia, en donde en esos modelos fordista y taylorista, digamos, vuelvo a lo mismo, una concepción mecánica del trabajo, pero y también del hombre, ¿sí? En cambio, hay modelos postfordistas que proponen otro tipo o requieren otro tipo de humanidad, otro tipo de capacidades para desarrollar los trabajos. Ya lo veremos más adelante. Bien, les decía esto. Ahora, pensando un poco esta cuestión de la psicología del trabajo, ¿sí? También Alonso, ¿sí? En el otro texto, que habla de los distintos enfoques sobre el trabajo humano, él hace una introducción ahí de la noción de trabajo. Y en el recorrido que él hace, no sé si ustedes pudieron acercarse al texto, ¿sí? Él va a hablar bueno, del significado que tiene el trabajo, de la historia, digamos, del trabajo, de cómo fue abordado, de las definiciones que hubo del trabajo, que también se basaban en una concepción de intercambio casi exclusivamente económico, ¿sí? Y cómo el trabajo, a medida que van ingresando otras ciencias en el estudio del trabajo, va modificando su concepción. Uno de esos ejemplos lo podemos tomar de Marx, ¿sí? Bueno, no sé si ustedes me escucharon hablar de Marx, yo se los planteaba o los cité en el momento en que vimos a Vygotsky, ¿sí? Cuando vimos Vygotsky en el primer núcleo temático, yo le decía, se apoya en una concepción del ser humano que toma al lenguaje, al pensamiento, pero también al trabajo, como eso que cambia la naturaleza de los seres humanos, ¿sí? Que cambia y que produce, digamos, un salto evolutivo en la condición humana. Marx es uno de estos autores, digamos, que empieza a introducir, no solo desde términos económicos, sino una concepción de trabajo, digamos, como muy, muy importante, ya que les habla él, lo que plantea, digamos, es que piensen que el trabajo es como la condición humana en sí misma, ¿sí? O sea que el trabajo es lo que cambia al ser humano. Entonces, si cambia el trabajo, entonces cambia también la humanidad. Cambia cómo se va a producir, o sea, cambia también la forma de cómo va a ser el ser humano, ¿sí? Digo porque Marx es un gran crítico, un gran estudioso y un gran crítico del capitalismo, ¿sí? De las formas de producción del capitalismo, y dice que el capitalismo desvirtúa, junto con la industrialización, el capitalismo desvirtúa el trabajo humano. Es un gran crítico y un gran estudioso del trabajo y del capitalismo, Marx. Si yo les preguntara a ustedes, no sé si pudieron acercarse a los textos, digo, pero ¿cómo entienden al trabajo? Si tuvieran que definir el trabajo desde una palabra, ¿qué palabra les surge? Vayan levantando la mano y van diciendo. La primera palabra que se les ocurra en relación a la noción al término trabajo. A ver. Alejandra. Remuneración. Remuneración, bien. Mayra. Compañerismo.
Compañerismo. Bien. Hay más. A ver. Esfuerzo, Esfuerzo. Muy bien. ¿Qué más, Labor, Ramiro? labor. dedicación, responsabilidad, Labor. ¿Qué es labor, Ramiro? ¿Qué sería labor? Una actividad Muy bien. que yo lo conozco desde ese lado. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Labor, está bien. Es una actividad, se trata de una actividad. Podemos decir tarea incluso, ¿no? Como lo estás diciendo. ¿Alguien más? Ciclo, No escuché bien, perdón. ciclo, Yarondela, ciclo. ¿Me escucha? No, no te escucho bien, Ludmila. O ciclo, Ciclo, ciclo dice. sí. ciclo. Bueno, sí, puede ser. Bueno, fíjense que está bien, gracias por la participación. Fíjense que ustedes surgen un montón de palabras distintas, ¿sí? En relación al trabajo. Eso habla de que el trabajo, no podemos hablar de una definición de trabajo, ¿sí? O sea, o una definición debe ser como muy abarcativa, ¿sí? Para hablar del trabajo. Y debe ser abarcativa, ¿por qué? Porque es un fenómeno muy complejo el trabajo, ¿sí? Que implica todo esto que ustedes están diciendo, ¿sí? O sea, cuando se habla de ciclo, me imagino que Ludmila tal vez está hablando de que hay como algo que se reinicia, ¿no? Algo cíclico, en el sentido de que tenemos ciertos horarios que cumplir, ciertos lugares a los cuales asistir, bueno, supongo que algo de eso, ¿es eso lo de Ludmila o no? O me corregirá Ludmila en lo que digo. Pero se trata de esfuerzo, sí, de remuneración puede ser, sí, 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 generalmente se relaciona a la remuneración, ¿sí? A un salario, ¿sí? Un trabajo, y sí, implica esfuerzo. Mayra, ¿qué había dicho Mayra? Perdón. Eh, Compañerismo. compañerismo, muy bien, ¿sí? Entonces, bien, son temas que van surgiendo a partir de las representaciones que cada uno tiene de la noción de trabajo, ¿sí? Estas representaciones, digamos que pueden ser socialmente instauradas, eh, implican pensar al trabajo, no sé, desde un lugar de, no sé, también depende de la época en la que nos encontremos, ¿sí? La cantidad, las fuentes laborales, las experiencias laborales que hayan tenido, depende de un montón de cuestiones, ¿sí? La representación que ustedes se forjen del trabajo. Digamos que el trabajo también es algo que históricamente ha ido moldeando, ¿sí? No solo la subjetividad, sino también que ha sido un gran organizador de lo que son las sociedades, ¿sí? O sea que en el trabajo encontramos un factor que, como yo les decía, fíjense, las ciudades empezaron a existir porque cambió la forma del trabajo, o sea, fíjense la influencia que tiene el trabajo en el ser humano y en las sociedades. ¿Sí? Es más, las civilizaciones se organizan, en la perspectiva de Marx, pero también de otros autores, las sociedades se organizan, o las civilizaciones se han organizado en gran parte a partir de lo que es el trabajo. ¿Sí? No sé, desde los primeros momentos de la actividad humana que podríamos pensar como trabajo, no sé, las primeras tribus, no sé, los primeros hombres también, ¿no? Y en esa organización, porque el trabajo no es solamente una cuestión de una actividad que es remunerada, sino que, fíjense que en ese momento el trabajo servía para subsistir. A ningún cazador de unas tribus le pagaban
por realizar esa labor, o los recolectores, o digo, eso, digamos, es una concepción del trabajo que depende de un determinado momento histórico. ¿Sí? El trabajo es un concepto más amplio, pero que tiene que ver con el vínculo social, con la integración social, ¿sí? Con la capacitación también tiene que ver, con cómo se aprende a vivir socialmente, pero también cómo se aprenden cuestiones relativas a las normas de convivencia, ¿sí? Fuera de la familia, por ejemplo. Pero bueno, siempre cuando se pensó en estudiar el trabajo, ¿sí? Se lo pensaba más desde este lado, ¿no? Desde el lado de un intercambio entre lo que sería la fuerza de trabajo, ¿sí? O el esfuerzo, digamos, por eso digo fuerza de trabajo, ¿no? Y una remuneración a cambio de que uno presta esa fuerza de trabajo, ¿no? Pero siempre que se toma desde este punto de vista más instrumental, más económico, se pierde de vista esto que decíamos anteriormente, acerca de que es un fenómeno humano también el trabajo, y no solo económico, no solo instrumental, ni mercantilista, ¿sí? Sino que es también un fenómeno social y un fenómeno humano. Y entonces, por eso también contribuye el trabajo, ¿no? A la formación de identidades, ¿sí? ¿Cómo lo piensan a esto de una identidad? Alguien cuando empieza a formar parte de un trabajo, también, además de ganar plata o de obtener beneficios, etcétera, de subsistir, de cubrir sus necesidades básicas, también logra una identidad si se mantiene dentro de ese trabajo, una identidad laboral que lo nombra como, por ejemplo, trabajador de la industria, o trabajador del acero, o trabajador de tal cosa o de tal otra, de la construcción, lo que sea. Pero le da una identidad, ¿sí? Le da una identidad, le da destrezas individuales, le da una integración a otras, le da una integración social, digamos, el vínculo, refuerza el vínculo con otras personas. Y además, obviamente, como decíamos al comienzo, es un lugar, es una actividad en donde se ponen en juego una serie enorme de efectos, digamos, psicológicos, ¿sí? Principalmente psicológicos, aunque también implique un esfuerzo físico, el trabajo y un desgaste físico, pero también se ponen en juego un montón de fenómenos psicológicos, ¿sí? Cuando uno trabaja, ¿sí? Tanto en términos de las relaciones con los compañeros, como decía Mayra, que pueden ser buenas o malas y pueden generar, digamos, distinta predisposición para el trabajo, eso. Entonces digo, fíjense cómo hay que recortar los factores sociales, psicológicos, humanos, dentro del trabajo porque tienen una gran importancia para el trabajo. El trabajo no solo reviste este intercambio, ¿sí? Entre la fuerza de trabajo y una remuneración a cambio, ¿sí? Eso sería lo que se denomina el empleo, pero el trabajo implica, y lo verán en el texto, fíjense la diferenciación que hace el autor entre empleo y trabajo, ¿sí? En donde el concepto de trabajo es mucho más amplio, ¿sí? Además, el trabajo permite algo que veíamos la clase pasada, que yo les mencionaba con Freud, si no recuerdo mal, creo que se los mencioné, el concepto de sublimación, ¿sí? Es un concepto que tiene que ver con cómo en el aparato psíquico, ¿sí? Hay ciertas energías de carácter sexual, que eran las pulsiones, y cómo esas pulsiones pueden ser, su energía puede ser utilizada no solo para un fin sexual, sino que a través de este concepto que trabaja Freud, que es el concepto de sublimación, cómo
esa energía se aplica ¿a qué? Se aplica a logros culturales. Dentro de esos logros culturales, que pueden ser la pintura, qué sé yo, hacer actividades artísticas, actividades educativas, o cualquier tipo de actividad humana que no sea de carácter sexual, ¿sí? Dentro de esas actividades, una muy, muy importante es el trabajo. ¿Sí? O sea que hay cierto monto de energía del psiquismo que se aplica ¿a qué? A trabajar, que se tiene que usar para trabajar. ¿Sí? Bien. Bueno, eso desde el punto de vista de lo, podemos decir, de lo psicológico, entre comillas, ¿sí? Porque es un fenómeno psicosocial, nunca es psicológico solo. ¿Mm? Pero bueno, ahí, digamos, en este punto, nosotros lo que estamos ubicando, digamos, es la importancia que tiene el trabajo y cómo se lo puede concebir, ¿sí? Más allá de un punto de vista exclusivamente económico, ¿no? Como fenómeno humano, digamos, genera, como les decía, una serie de emociones, ¿sí? Que se ponen en juego, no sé, también vamos a ver cómo despierta cierta ansiedad el trabajo, siempre hay una carga de ansiedad en el trabajo, pero también puede haber una carga de placer en el trabajo. Depende, eso lo veremos más adelante, depende también de cómo sea o cómo esté organizado ese trabajo también. Pero bueno, también desde el punto de vista, como les decía, social, genera los vínculos, afianza vínculos, produce autoestima, produce una identidad, produce un reconocimiento necesario para el ser humano. ¿Sí? Entonces, no pierdan de vista que cuando hablamos de trabajo hablamos de esto también. Y bueno, es lo que principalmente quiere resaltar esta materia, ¿no? Esa parte del trabajo, ¿sí? De lo que produce el trabajo, o de lo que está ahí en el trabajo, lo que se juega en el trabajo. Van a encontrar distintos tipos de definiciones, ¿sí? Que toman en cuenta esta parte, como les decía, más de carácter instrumental del trabajo, ¿no? Como una suerte de actividad, ¿sí? De proceso creativo, productivo, reproductivo, que usa instrumentos, que usa herramientas para producir ciertos servicios, bienes, etc. Y que producen también y que a cambio, digamos, del ejercicio de esta actividad se producen ciertos reconocimientos que pueden ser salariales, pero también pueden ser reconocimientos o incentivos de tipo psicológico o social para ir al trabajo. O sea, ustedes no solo trabajan porque les garpan, ¿sí? Sino que, o para sobrevivir, sino que también lo hacen desde ciertas motivaciones que no tienen que ver exclusivamente con el salario, ¿sí? Sino que tiene que ver, bueno, con un cierto reconocimiento psicológico y social, que se pone en juego en el trabajo. Uno se siente bien, a veces en los trabajos se puede sentir muy mal, por más de que le paguen un montón en el trabajo, ¿sí? No es el caso de este país, ¿no? Ustedes verán las estadísticas también ahí que maneja el autor, son muy pocos los que obtienen una buena remuneración por el trabajo. Entonces, bueno, eso ya nos deja a plantearnos a nosotros, ¿no? A ver qué es lo que sucede, en qué situaciones están las personas con las que ustedes van a trabajar, ¿no? O los asalariados. Bueno, eso lo iremos viendo más adelante. Bueno, obviamente que dentro de esto, digamos, vuelvo a la psicología, ¿no? A la psicología del trabajo. La psicología del trabajo, como les decía, primero partió de una concepción de adaptación del hombre a la máquina, ¿sí? Y después después se ubicó, digamos, un poco más desde el punto de vista humano y social, ¿sí? Esto hace que
empiece a estudiar algunas cuestiones, la psicología laboral, ¿sí? Que ya empiezan a ser más humanas que maquinales, y les decía, se ve todo lo que tiene que ver con, o hay grandes estudios que se han hecho, digamos, a lo largo de la psicología del trabajo, con determinados temas, como por ejemplo la insatisfacción laboral, las enfermedades, ¿sí? Los trastornos psicosomáticos, las enfermedades psicológicas, las condiciones ambientales y cómo esas condiciones impactan, digamos, en la organización del trabajo y cómo eso impacta también sobre la salud de los trabajadores, cosa que veremos en el tercer núcleo temático. Pero también hay otras cuestiones que analiza o que trabaja la psicología del trabajo, que son la motivación, los intereses del trabajador, los valores que tienen los trabajadores, los índices de ausentismo laboral, por ejemplo, bueno, o modificaciones que se van dando, pero piensen que ahí ya no importa tanto, como les decía, la empresa, sino que se ubica el foco de atención sobre el efecto que eso produce en lo humano. Y uno de esos efectos es el incremento de las tasas de accidentes, ¿sí? Cosa que puntuamos en esta materia dentro de esta carrera, ¿no? No solo lo psicopatológico, no solo las enfermedades laborales, sino principalmente, y esto lo vamos a ver con un texto de un autor que se llama De Jurs, sino esencialmente en lo que será los accidentes, los riesgos en el trabajo desde el punto de vista psicosocial, ¿sí? Y también las defensas, ¿sí? Colectivas e individuales que utilizan defensas psíquicas ante estas situaciones de estrés laboral, de riesgo y de proclividad a accidentes, ¿sí? Bien, bueno, me parece que ese es el recorte más importante que puedo hacer de estos textos. Si bien ustedes pueden tomar, digamos, pueden realizar algún otro recorte, ¿no? Tratando de definir, hay un montón de definiciones que se dan sobre lo que es la psicología laboral, desde definiciones más relacionadas a lo psicométrico, digamos, hasta definiciones que tienen en cuenta, digamos, al trabajo como esencialmente como un fenómeno humano, ¿sí? De eso nos vamos a encargar la clase que viene. Vamos a tratar de seguir describiendo el trabajo desde ciertas categorías, ¿sí? Como pensándolo como categoría antropológica, económica, pero también como categoría psicológica, ¿sí? Que es lo que nos interesa a nosotros pensar. Esto intentaba hacer, digamos, una clase donde yo introdujera algo de lo que es la psicología laboral, ¿sí? Específicamente el recorte que se va haciendo progresivamente y el avance sobre qué se va estudiando en psicología laboral. Es un marco para tratar de entender lo que nos van a aportar otros autores que se van a meter más en profundidad con el proceso del trabajo y con la subjetividad en el trabajo. Y ya podremos trabajar, valga la redundancia, ya podremos trabajar a partir de ahí situaciones de trabajo puntuales, ¿sí? Y pensar situaciones de trabajo puntuales y ver cómo las estudian, cómo la psicología laboral estudia esas situaciones, ¿sí? Esto es simplemente una introducción. Bueno, está bien, creo que está bien por hoy. Esto, insisto, es un marco como para poder, van a ver que nosotros a este marco que yo di hoy vamos a poder volver, ¿sí? Vamos a poder volver desde los distintos autores, ¿sí? Que van a ir trabajando esto, ¿sí? Nos vamos a ir metiendo, es como que empezamos desde lo más general a lo más específico, ¿sí? Vamos a ir de lo más general a lo más específico, que es la puntual situación de trabajo. Bueno, dejamos
acá hoy, terminamos acá la clase. Eh, espero que no haberlos confundido mucho. Insisto, vamos a volver sobre este marco, ¿sí? Nos va a permitir volver. El programa de la materia nos requiere que nosotros volvamos sobre esto y que se vaya entendiendo un poco mejor en la medida en que vamos tomando a otros autores. Bueno, eh, suficiente por hoy. Nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Que va a ser miércoles próximo. Bueno, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta Bueno, luego. hasta luego. Nos vemos. Bueno, profe, hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes por estar. A ver.